Muy bien, les doy la bienvenida a este nuevo video donde abordaremos dos conceptos matemáticos importantes, las razones y las proporciones. Entonces, para empezar, el concepto de razón refiere a una relación que existe entre dos magnitudes o cantidades. Recordemos que el concepto de magnitud refiere a todo lo que se pueda medir, medible con números reales. Entonces vamos a tomar dos magnitudes, una la llamamos A, la otra la llamamos B, y la primera manera de representarla es A sobre B, como un cociente, como una fracción. La siguiente se lee A es AB, entonces están las dos magnitudes, se separan por dos puntos. De por sí, la tercera manera es la lectura de la anterior en lenguaje natural, A es AB. Y ese es el concepto de razón, es la pequeña teoría. Un ejemplo de ellos puede ser para una receta de pan, se requiere 5 tazas de azúcar por cada 10 tazas de harina. Es un ejemplo. Entonces, la primera magnitud va a ser el primer término, el 5, para el número de tazas de azúcar, y el 10, segunda magnitud para el número de tazas de harina, que simbolizamos también de la segunda manera, separando por los dos puntos, 5 es a 10. Esas razones también son susceptibles a simplificación porque en el caso de las recetas o los contextos donde se aplique, pues puede ser una receta de menor o mayor impacto, hablemoslo así, de mayor cantidad. Si fuera de menor cantidad, entonces la simplificamos. Al simplificar, tomando 5 sobre 10 o 5 décimos como fracción, simplificamos, como ya conocemos, ambos números tienen quinta, entonces 5 entre 5 daría 1, 10 entre 5 daría 2, obviamente en la simplificación se hace por el mismo número en los dos componentes, entonces de ahí las dos maneras, un medio o 1 es a 2, y eso significa que de otra manera también se puede leer que por una taza de azúcar realmente pues se necesitan 2 tazas de harina, una menor cantidad y una que aplicaría para otras razones. Bueno, de ahí viene el concepto de proporción. Como base están las razones, pero esta vez es que dos razones sean iguales. Entonces ya está la razón A sobre B. Vamos con otra razón que se llama C sobre D. O sea, ya intervienen no solo dos términos, sino 4 términos en este caso. Y además de eso, de estar las dos razones, resulta que una de ellas, A sobre B, es igual a la otra, C sobre D. Y en cualquiera de los casos, al establecer el cociente, es decir, dividir A entre B o dividir C entre D, nos da un número K. Con esto se forma lo que se conoce como una proporción. Entonces, ese número K que se obtiene también se conoce como la constante de proporcionalidad. Y los 4 términos que intervienen en la proporción tienen una notación especial. A y D se conocen como los términos extremos, B y D como los términos medios. Cumpliendo eso entre las 4 magnitudes, haciendo la proporción, hay unas propiedades que se pueden aplicar. Entonces, si A sobre B es igual a C sobre D, tenemos esta primera, conocida como la propiedad fundamental de las proporciones, que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es la propiedad fundamental, es clave y es la que más se aplica, por ejemplo, en esos casos, y hay una relación con el concepto de regla de 3, que finalmente no es regla de 3 sino regla de 4, porque me dan 3 términos para encontrar un cuarto que es desconocido. En las proporciones pasa lo mismo. Hay 3 términos, un cuarto que se encuentra aplicando la propiedad fundamental, que ya lo miraremos en algunos ejercicios. La segunda dice, con la misma aplicación, que puedo invertir los términos de la proporción y también forman una proporción. Esta se conoce como una proporción inversa, se puede invertir. B sobre A también es igual a D sobre C con ese principio. Dice que puedo intercambiar los términos medios, manteniendo los extremos y también hay una proporción. La cuarta me dice que puedo tomar los términos B y D, que serían
los divisores de la división en la proporción y sumarlos o restarlos al que sería el dividendo, y también se arma una proporción, es decir, A más o menos B sobre B también es igual a C más o menos D sobre D, obviamente conservando la operación. Si usa suma en uno, suma en el otro y también con la resta. Finalmente, si tomamos los términos C y D, que son de la segunda razón, los podemos sumar a los de la primera razón. Se arma una nueva razón y va a mantener la proporción con cualquiera de ellas. Aquí podría no solo colocar A sobre B, sino también C sobre D. Esta quinta con la suma de términos que ya tienen la proporción, se arma una nueva que es igual a alguna de las iniciales. Vamos con los ejercicios de aplicación. La propuesta son estos 4 ejercicios relacionados con razones y proporciones. Entonces en el primero vamos a simplificar la siguiente razón. En un colegio por cada 160 hombres hay 200 mujeres. Entonces establecemos la razón siendo el 160 el primer término de la razón y el segundo el número de mujeres, y ya queda establecida. Solamente la vamos a simplificar y darle una interpretación más concreta. Entonces, si simplificamos esta expresión, nos damos cuenta que en ambos números la cifra de las unidades es un 0, entonces la podemos eliminar. Esto es como si dividiéramos entre 10, o sea, en realidad ya, mirad, estamos simplificando a 16 sobre 20. 16 y 20 tienen en común el máximo divisor, que sería el 4. Entonces, terminamos el ejercicio. 16 entre 4, que sería 4. 20 entre 4, 5. Esto, en otras palabras, por cada 4 hombres hay 5 mujeres. Ya tenemos simplificada. Bien, vamos con el segundo. En un rectángulo la razón entre el largo y el ancho es de 5 a 7. De 5 a 7. Si el ancho es igual a 84 centímetros, aquí lo colocamos, en perspectiva es el ancho. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? Necesitamos del largo y establecer el perímetro. Está la razón, que es lo más importante, de 5 a 7, o sea, 5 para el largo y 7 para el ancho. Podemos hacer la representación. Necesitamos la medida del largo, entonces se mantiene la proporción. Si a mí ya me dan el ancho, pues es comparable con el término de la razón donde está ubicado el ancho. Entonces lo coloco en la misma ubicación, en este caso de divisor. Entonces el 84, que es del ancho, que ya está relacionado con esta razón, va de divisor también. Pues si lo que nos preguntaran fuera el ancho y nos dieran el largo, entonces viceversa. El que aparecería aquí sería el largo, el ancho sería nuestra incógnita. En este caso el largo es la incógnita y comúnmente con la letra X la representamos. Entonces aquí ya viene, incluso creo que puedo borrar esta parte para que se vea mejor la proporción numérica de 5 a 7 con X sobre 84. Lo que les comentaba, hay 3 términos en la proporción, 1, 2, 3, para encontrar el cuarto. Viene la propiedad fundamental. Los términos que son extremos tienen un producto igual al de los medios. En este caso, 5 por 84, 5 por 84 extremos, igual al producto de los medios, 7 por x, que sería 7x. De aquí, al obtener el cuarto término, depende de la solución de esta ecuación de primer grado. Entonces, 5 por 84, 5 por 4, 20. Llevo 2, 5 por 8, 40, más 2, 42. 420 igual a 7x. Entonces, 420 igual a 7x. Busco un número que multiplicado con 7 de 420.
Entonces, 42 en 7 da 6. Y el 0, pues 0 en 7 da 0. Sería 60 la medida del largo. 60 centímetros. Y bueno, pues como se repite aquí el largo y aquí el ancho, puedo encontrar el perímetro. Entonces, ese perímetro, pues lo sumo todos. 60 más 60 más 84 más 84. Entre estos dos tenemos 120, con estos 268, 288 centímetros. Bien, y esa es la respuesta a la pregunta. Tercero, si un coche se manejara a velocidad constante de 60 kilómetros por hora, bueno, antes de continuar, ya hay una constante de proporcionalidad en el problema. Se completa la tabla para relacionar distancia con el tiempo correspondiente que se demoraría el coche. Entonces están 4 distancias establecidas y se relaciona con el tiempo que se invertiría, dada esa velocidad constante de recorrer las distancias. Entonces, pues se establece un cociente entre la distancia y la velocidad constante para determinar el tiempo. 240 entre 60. Recordemos la estrategia anterior del 0, entonces cancelamos el 0, sería 24 entre 6, demoraría 4 horas, el tiempo está en horas, y así con todos. 48 en 6, estamos hablando de 8 horas, 720 en 60, 72 en 6 sería 12, 96 en 6 sería aquí 16. Bien. Incluso la relación de una determinada distancia con un tiempo viene a formar una razón. Quiere decir, bueno, y esto como complemento porque finalmente pues ya respondí lo que me pedía el ejercicio, es tomar dos de esas razones y mirar si entre ellas se forma una proporción, volviendo a la propiedad fundamental. Entonces, no sé, tomemos 240 entre 4 y por otro lado tomemos a 720 entre 12. El producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios, entonces 240 por 12 debe dar lo mismo que 720 por 4, que son los medios. Bueno, para mirarlo rápidamente, bueno, 240 por 12 sería 240 por 10, inicialmente 2400. 240 por 2, esto sería 480, más los 2400 anteriores, aquí da 2880. 72 por 4, 2 por 4, 8, 4 por 7, 28, 288 y el cero faltante. De ambos lados las multiplicaciones da 2880, lo que hace que se cumpla la propiedad fundamental, hay una igualdad de razones y se mantiene lo que inicialmente determina esto que se llama la constante de proporcionalidad. Entonces uno puede encontrar varias distancias en esa misma proporción con su correspondiente tiempo. Si quieres multiplicar un determinado tiempo con esa constante. Entonces si quieres saber para 3 horas, ¿sí? Entonces 60 por 3, 180 se podría recorrer en distancia en kilómetros. Vamos con el cuarto. Si una mermelada de 450 gramos contiene 42 gramos de azúcar, está exenta del octágono de advertencia porque ahora vemos en los últimos años en muchos países, incluyendo del mío, en Colombia, que hay unas advertencias en ciertos productos en cuanto a los componentes, ¿sí? Que hay unos componentes en muchos casos excesivos. Entonces, el gobierno dictamina unas resoluciones para advertir que estos excesos se presentan. Para esta aplicación, la idea es mirar si esta mermelada cumple para colocarle el octágono porque la proporción supera o no el 10%. Si esta mermelada en su proporción supera el 10% del azúcar, debe tener
el octágono. Eso es lo que nos dice. Bueno, tenemos una razón numérica, incluso la podemos ver de dos maneras. Por cada 450 gramos del producto hay 42 gramos de azúcar, o viceversa, por cada 42 gramos de azúcar en 450 gramos de producto. Entonces, la proporción que se nos menciona aquí del 10% no es más que una fracción con denominador 100. Entonces, 10% es igual a 10 sobre 100. Entonces, finalmente, ¿qué se entiende en esta proporción? Pues que si hay 10 gramos de azúcar, podemos colocarlo como GA, es una representación, para un total de 100 gramos del producto. Entonces, si se supera esa proporción del 10%, debe tener el octágono. Entonces, aquí vamos a decir sí o no. De otra manera, incluso, entonces podemos convertir esta fracción a decimal, cancelamos el 0, 1 sobre 10 igual a 0,1. Ahora miremos para el contenido de la mermelada y su valor de azúcar. Entonces, 42 gramos de azúcar para los 450 gramos en total del producto. Establecemos el cociente para encontrar si cumple con esta constante o la supera, se le coloca el octágono. Si es inferior, pues no se le coloca. Entonces dividimos 42 entre 450. 42 en 450 sería 0. 0 por 450, pues 0 a 42. 42 necesitamos parte decimal. Coma y 0. 420 en 450 todavía no. Necesitamos otro 0 al dividendo. Entonces 4200 en 450 cabe 9 veces. 9 por 0, 0. A 0, 0. 9 por 5, 45, a 55, está haciendo la división directa, van 5, 9 por 4, 36, más 5, 41, 42, 1. Bueno, necesitaríamos otro cerito, que un poquito junto, pero sería 1500 dividido en 450. Cabe 3 veces, entonces 3 por 0, 0, a 0, 0, 3 por 5, 15, a 20, 5 van 2, 3 por 4, 12, más 2, 14, a 15, 1. Y otra vez 1500, entonces ya va a haber una periodicidad del 3. Entonces, esta proporción es equivalente a 0,093 periódico. Esa sería la proporción. Si corremos la coma a 2 lugares, volvemos al porcentaje, sería equivalente al 9,3 periódico por ciento. Solo 2 lugares para volver al porcentaje. En este caso, entonces, la respuesta es no. Porque, evidentemente, pues el 9,3% de azúcar en este producto no alcanza para colocarse el octágono que pide una proporción del 10%. Espero que con estas aplicaciones se haya comprendido mejor la perspectiva de los conceptos de razón y proporción. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse. Que estén muy bien.